Ok, bueno, no importa, los que estamos ahí, si se nos va incorporando alguien más, genial. De momento no he monitoreado, ¿verdad? Más o menos a qué hora se van conectando unos cuantos más, ¿verdad? Como para dar un chancecito más o reprogramar el inicio de la clase. Pero si no, recuerden que esas son cuestiones ahí que ustedes mismos pueden proponer. Ahí, de ahí, pues tal y como lo había eh, predicho, predecido, como dice mi sobrina, algunas preguntas, bueno, no se fueron así, ¿verdad? Como de bruces, ¿verdad? Y bueno, recuerden leer siempre el enunciado y tomarse su tiempo. Algunas preguntas de ahí, pues sí, yo sabía más o menos por dónde podía ir, igual ahí yo les había hecho algunas recomendaciones, ¿verdad? Como para que no cayeran en eso. No sé si usted, don Wilder, tiene alguna duda, alguna pregunta en específico. Sí hubieron varias que me hicieron, hay algunas las respondí, algunas como me las hicieron propiamente hoy, voy a responderlas acá. Entonces, sí, como para aprovechar obviamente el medio. Igualmente a veces cuando hagan alguna pregunta y no se les responde, pues lo que hace uno es que pues eh, retoma eso y la responde pues acá, ¿verdad? En la clase. Ya sea que estén o no estén, igualmente como queda grabado, ahí lo pueden ver. Entonces, ¿usted tiene alguna duda, compañero? Del examen, profesor. ¿Sí? No, no, vieras que en realidad no. Tuve como, creo que dos o tres preguntillas malas, pero fue exactamente por eso, por no ver bien, por no ver bien, pero en realidad, digamos, por decirlo así, no tuve mal el resultado, pero sí fallé como en dos o tres solo por no ver bien, pero en realidad sí, no, Cosas no. sin sentido, ¿verdad? gra- Que se puede ir uno ahí. Sí, ya después, cuando ya uno, bueno, porque ya después de que uno, bueno, hace el examen y lo envía y todo eso, que le mandan uno las respuestas, ¿verdad? Ya ha contestado de qué falló y qué no falló, y uno dice, mira, sí es cierto, de pucha, cómo no vi bien. Creo que si no me equivoco, fueron las dos o tres primeras justas del examen, el resto las tuve buenas, pero solo por no fijarme bien, por no fijarme bien, pero gracias a Dios, eso lo entendí muy bien, digamos, lo que es de las mediciones estas. Entonces, no me costó mucho. Bueno, y qué bueno. La verdad, qué bueno. Y también para los que eh, hayan aprovechado y no lo hayan visto como como un martirio, ¿verdad? Vamos a cerrar ya el tema de las mediciones ya el día de hoy, ¿no? Entonces, pero igualmente me gustaría dejar claras algunas cosillas, como por ejemplo, bueno, ahí está viendo el, el simulador, ¿verdad, Winder? Sí, 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 señor. No, eso es para responder un par de preguntas, ¿verdad? Que me hicieron. Creo que esta es una del examen, la otra es algo muy parecido. Vemos que en las dos que tuvieron así como mucha duda. Aquí vamos a establecer de que la alineación se da aquí, ¿no? Por lo tanto, el nonio, ¿verdad? En la segunda medida está marcando 0,95. En la primera medida, que es la que estamos a establecer acá, recuerden que aquí, pues aquí lo que me está diciendo es que está en centímetros, ¿verdad? Vamos a repasar un poquitillo eso hoy con la materia del día de hoy. Por lo tanto, pues cada una vale 1 milímetro. Recuerden que los centímetros se dividen en 10 milímetros y así está la base 10 del sistema de mediciones. Ideal sería que aquí en vez de uno dijera 10, 20, sería uno, digamos que un poco mejor, pero simplemente es de entender el instrumento. Aquí pues me hicieron la observación, ¿verdad? De que el cero del nonio, está ahí, y sí, está ahí rozando el primer milímetro, pero lo está rozando, ¿verdad? No está todavía en el primer milímetro. Alguien por ahí me dijo, es que por más zoom que se le haga o lupa, pues sí, está bien, estoy de acuerdo. Pero también recuerden que
si ese cero estuviera en el milímetro 1, pues ya lo habría sobrepasado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una medida que en primera instancia la escogieron como 0,95, ¿verdad? Lo cual, pues, esta medida está mal. Si la escogieron así, está mal. ¿Por qué? Sí, eso fue lo que me pasó a mí por no Ajá, fijarme. exactamente. ¿Por qué? Porque el cero, entonces ya con este 1,95 lo que yo estoy diciendo es de que este cero del nonio, repito, es que para que no se confundan, este cero del nonio estaría más cerca del 2, del milímetro 2 por ser 1,95. ¿Okay? Pero veámoslo desde el punto de vista lógico y razonable. Voy a volver a ponerlo aquí. No tanto, no tanto. Ahí creo que está bien. Repetimos, ¿verdad? Aquí tenemos la alineación. 0,95. Y lo que me está diciendo más bien es de que ese 0,95 lo que me está diciendo es que todavía ni siquiera ha llegado al 1. Es lo que se establece en el material como medida engañosa, ¿verdad? Porque no podríamos decir que yo tengo un milímetro completo. ¿Está cerca? Sí, pero ¿cómo sé yo que aún no ha llegado? Precisamente este 0,95 o 0,90, digamos, las últimas resoluciones del nonio son las que me van a indicar de que todavía no ha llegado a ese milímetro, en este caso al primer milímetro, que es este de aquí. Pero bueno, igual eso lo habíamos hablado, ¿verdad? En la clase. Y pues ahí, recuerden, ¿verdad? Ahora en adelante, bueno, ahora en adelante no, siempre, pues revisar la clase, poner atención, si tienen alguna duda, pues también ya saben que, que estoy haciendo yo aquí, cuál página estoy proyectando. Entonces esto, vamos a ver, esta es. Ok, no sé si alguna otra pregunta, quienes se han unido ahorita. Ok, bueno, la idea es poder tener claro, poder entender, ¿verdad? Este aspecto, ¿verdad? De las mediciones. ¿Por qué? Bueno, razones hay de sobras, más si estamos hablando dentro de la parte de producción. Los resultados, bueno, son los que se van a establecer para satisfacción del cliente, ¿verdad? Porque si se le estamos diciendo al cliente, mire, este producto mide tanto, este producto pesa tanto, y pues le estamos extendiendo una garantía. Eso es lo que llamamos en calidad, creo que lo habíamos visto, ¿verdad? Una característica de calidad que es la característica de compra. Entonces le estamos diciendo al cliente, eso es lo que le estamos ofreciendo por lo que usted está pagando, y obviamente por lo que la empresa también hace toda la planificación de producción y pues obtiene ya sea pérdidas o ganancias, pongámoslo así en términos de productividad. Ya es un tema que se va a ver más adelante. Ok, así que pues bueno, vamos a entrar en temas un poquito más teóricos, aunque sí la parte final es un poquitito, digámoslo, práctica, pero creo que con lo que ya hemos visto no se les va a hacer como mayor dificultad, ¿verdad? Tal vez si este tema lo hubiera metido al principio, tal vez sí se les hubiera hecho un colochillo, pero vamos a analizarlo ya desde un punto de vista un poco más teórico. Tanto en calidad, todo lo que son temas de ingeniería, se habla de la trazabilidad, ¿no? En temas de logística, en temas de documentación, en temas de inventarios, etcétera. En este caso, pues podemos hablar de trazabilidad metrológica, ¿no? Poder ubicar dónde hubo un error, y eso se logra mediante una serie de mecanismos, principalmente la documentación y principalmente la evidencia. O sea, aquí se habla de cómo puedo relacionar un resultado, o sea, un resultado que yo obtuve, entonces se documenta, hay una referencia y todo eso queda propiamente documentado. En las calibraciones de los instrumentos
tiene que haber un respaldo. O sea, cada instrumento que tiene una empresa, ya sea para uso normal o para uso de laboratorio de metrología o laboratorio de química, debe haber un patrón para poder compararlo y para poder generar toda una documentación. Ya, como les digo, ya esas son cuestiones muy administrativas, pero que igualmente están dentro de toda una norma de laboratorio o propiamente una norma ISO como la 9000, ¿verdad? Que ya tiene sus exigencias en cuanto a este tipo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé yo que un instrumento me puede dar la medida que yo necesito? Bueno, mediante trazabilidad metrológica. ¿Cómo se ve la cadena metrológica? En cualquier parte del mundo donde se utilice el sistema internacional, y lo digo así porque aunque debería utilizarse en todo el mundo, no en todo el mundo se utiliza, ¿verdad? Aunque existan, ¿verdad?, entidades que lo administran y demás, pero bueno. Eso que vemos acá es la pirámide para poder entender la trazabilidad metrológica. ¿Cómo lo vamos a entender? Bueno, vemos en la base el usuario final. ¿Quién es el usuario final? Cualquier persona y colaborador de la empresa, digámoslo así, ya sea un operario, un inspector, un jefe, cualquier persona que tenga un instrumento que esté bajo control metrológico. Si el instrumento no está bajo control metrológico, es simplemente un instrumento de consulta. Como decía la semana pasada Wilder, ¿verdad?, que cuando haga la ferretería utilizan un pie de rey, ¿verdad?, para medir las piezas, etcétera. Bueno, ese es un instrumento de consulta, ¿verdad? No sé si alguna ferretería utilizará algún instrumento bajo control metrológico, ¿verdad? Si es así, pues todavía tiene más confianza. No hay nada malo, ¿verdad? Pero eso va a depender obviamente de cómo está estructurada la empresa y si pues tiene ya una norma instalada. ¿Okay? Luego se pueden dar dos cuestiones. Una es el laboratorio industrial, en el cual la empresa es la que establece ese laboratorio, está dentro de la empresa. Dentro de la empresa no quiere decir que todo el mundo pueda entrar, porque eso sí es un poco restringido, ¿verdad? Porque ahí existen temperatura controlada, existe patrones, ¿verdad?, que también llevan su control metrológico y sus ajustes y demás, ¿verdad? Pero si la empresa no tiene un laboratorio industrial, puede acudir a un laboratorio acreditado, o incluso ese mismo laboratorio acreditado puede supervisar el laboratorio industrial de la empresa. ¿A qué se refiere ese laboratorio acreditado? Digámoslo como que lo subcontratan. Obviamente no todas las empresas están dispuestas en invertir una millonada, porque es una millonada tener un laboratorio de metrología. Entonces pues les queda mucho mejor tener un laboratorio acreditado que les proporcione los instrumentos, que se los calibre, que le dé la capacitación adecuada a los operarios y demás. Entonces ahí tenemos, digámoslo, ese peldaño. Todo esto va a estar regido por un organismo en cada país. Cada país va a tener, va a estar cubriendo todo esto de los laboratorios, ya sea a nivel de acreditación, a nivel industrial y para el uso, ¿verdad?, interno. Ese organismo va a depender del país. En el caso de Costa Rica, ese organismo se llama la COMET, que es el Laboratorio Costarricense de Metrología. Y cada país tiene su propio organismo que regula todos los aspectos relacionados con la implementación de la metrología en las empresas. ¿Regido por qué? Regido por el Sistema Internacional de Mediciones, por el SI. A partir del SI, ustedes ven que la pirámide va de arriba para abajo. ¿Okay? Esto es como la pirámide del derecho, que en la cima está la constitución política y luego vienen ahí todos los demás decretos, tratados internacionales y demás. Bueno, que ha visto un poquillo de eso. Y los corruptos. Los corruptos están ahí, ya no sé si están en la cima o qué, sea tonto. Yo no sé, cuando ya uno ha creído que ha visto todo, la vida te da sorpresas. Pero bueno. Eso sí es verdad. Sí.
Bueno, en algunos países la oficina, ¿verdad? O la entidad, ¿verdad? De metrología también se le llama Oficina Internacional de Pesos y Medidas, por sus siglas en inglés, ¿verdad? La BIPM. Igualmente proporciona toda esta cadena que tenemos acá, ¿verdad? Para poder determinar la confiabilidad de un resultado. Es que el propósito aquí es que el producto sea lo más confiable posible. En términos de todo, ¿verdad? Porque como habíamos hablado en la primera clase, la metrología la podemos encontrar en todo lado, ¿verdad? Desde que nos levantamos, ¿no? Y con mucho más razón en cualquier cosa que nosotros compramos. Básicamente, ustedes pueden ver la metrología o la trazabilidad metrológica más bien de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizamos patrones. ¿Qué son los patrones? Básicamente son instrumentos. Lo que pasa es que un patrón, al llamarse patrón de medida, ya es un instrumento que está calibrado, ya tiene todo un récord, ¿verdad? El cual pues le adquiere confiabilidad. No es lo mismo que yo vaya ahorita a comprar un pie de rey. Yo puedo ir a comprar un pie de rey ahorita a una ferretería, a EPA, o lo compro. Pero ese instrumento no tiene historial, no tiene una calibración que haya pasado por toda una metodología. Para calibrar un instrumento se necesita todo un métodos para poder generar la documentación. Pero bueno, si ya ha pasado por eso, podemos tener lo que es el patrón de trabajo, que en este caso es el instrumento. Como vemos acá, puede ser una balanza. Esa balanza, si ha pasado por todo un proceso de calibración, ya le podemos llamar patrón de trabajo. Y luego ahí podemos ver los demás patrones. Patrón secundario, que se usa a nivel interno, ¿verdad? Como para probar de que la balanza de verdad esté pesando lo que debe pesar. Generalmente son patrones que son de alguna gradación de metal. Los patrones primarios son los que me ayudan para calibrar, para poder generar historial. El patrón nacional es el que resguarda, en este caso la COMET, que es el organismo acá en Costa Rica. Y el patrón internacional es donde está resguardado. Normalmente todos esos patrones están en Francia, ¿verdad? Donde se hizo toda ya no dije nada, donde se reunieron para establecer todas las medidas, y se reúnen todos los años, ¿verdad? Hay medidas que están en constante cambio. Por ejemplo, el kilogramo ahora se define diferente a como se definía antes. Como yo les decía antes, el metro lo definen como la luz en el vacío en cierto momento, en cierto tiempo, o sea, una fracción de segundo, bueno, una superfracción de segundo. Y así es donde se van estableciendo, ¿verdad? Eso con el fin de irnos alineando, ¿verdad? A las exigencias. Más cuando también hablamos de cuestiones de peso. No es lo mismo hacer una medida de peso acá, ¿verdad? Porque todo eso hay que tomarlo en cuenta, a hacerlo, por ejemplo, cerca del Polo Norte o cerca del Polo Sur. Porque mientras más se va alejando, cambia poquito, es un poco lo que cambia, pero igualmente todo eso hay que tomarlo en cuenta para el resultado de un producto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, lo que yo les hablaba de las incertidumbres, ¿verdad? ¿Qué es esto de la incertidumbre? La incertidumbre está en todos lados. Yo mismo tengo incertidumbre, ¿verdad? De ver qué va a pasar, ¿verdad? Si ustedes van a entender o no van a entender, si yo voy a ser lo suficientemente claro. Por ejemplo, para muchos jóvenes tienen esa incertidumbre, ¿verdad? De que si la persona que le gusta le va a decir que sí, le va a decir que no, se va a fijar. Pero la incertidumbre en la cuestión de las mediciones es algo con lo que tenemos que trabajar siempre. Tenemos que tener claro de que siempre va a haber una incertidumbre. Aquí no es válido decir, por ejemplo, que yo he escuchado a muchos colegas
Y sinceramente no me gusta mucho porque pues cada quien tiene su... ¿Qué dice aquí esta muchacha? Denme un segundito. Hay colegas que tal vez porque no tienen mucho conocimiento del área, es como por ejemplo, si a mí me meten mucho en la cuestión de rutas de transporte, yo conozco de rutas de transporte, pero no tengo tanta experiencia, tal vez no voy a dar una mejor opinión. Más sin embargo, si me hablan de temas de calidad, de temas ya más de logística, en esas cuestiones de metrología, uno tiene como una mejor visión. Entonces, yo no sé si yo les contaba que algunos colegas dicen, mire, yo simplemente en cuestiones de metrología desconfío de los instrumentos. No se trata de desconfiar de los instrumentos, se trata de saber de que los instrumentos tienen una incertidumbre. Esa incertidumbre vamos a tratar de entenderla. ¿Por qué? Porque todos los instrumentos la tienen. Entonces no es que, miren, lo que se trata de ser lo más preciso, ya vamos a ver también esta cuestión de la precisión. Y esta muchacha, ¿por qué me sacó eso? Pero bueno, es que me está escribiendo aquí una compañera que me está ayudando con una cuestioncilla, entonces... vale. ¿Dónde iba? Perdón. Lo que tenemos que tener claro es que todo instrumento tiene una incertidumbre. Es algo que ya viene dentro de... Si, por ejemplo, ustedes agarran un reloj es, digamos, un instrumento de tiempo, si lo vemos de esa manera, y a veces no sé si les ha pasado que tienen un reloj en un lado y otro en otro, y los dos están igual, pero en determinado momento como que uno se atrasa más que el otro. Eso pasa, ¿verdad? Porque el instrumento como tal genera una incertidumbre. ¿Qué es esa incertidumbre? Es algo que yo tengo que saber que el instrumento tiene. Pero sabiendo que existe esa incertidumbre, yo la puedo conocer y cuantificar. Entonces ya yo sabiendo que el instrumento tiene una incertidumbre de cierto valor, ya eso yo lo tomo en cuenta para poder tener cierta confianza, más o menos, en la medida del instrumento. También los instrumentos tienen un error de indicación. Es el resultado de cuando yo mido y yo lo comparo con una referencia confiable. En este caso, cuando hablamos de referencia confiable, chicos y chicas, se refiere a un patrón. Por ejemplo, voy a ir metiendo acá un concepto que se llama valor nominal. ¿Qué es el valor nominal? Es el valor que debería de tener. Entonces, cuando yo les hable de valor nominal, digámoslo así, es el valor que debería tener el producto. O sea, el valor de referencia. Vamos a poner el ejemplo de que yo estoy trabajando con papitas. No sé por qué dije papitas y yo ni como. Y esas papitas pesan, no sé, 200 gramos. Esos 200 gramos es el valor nominal. O sea, básicamente es el valor que debería de tener. Todos sabemos que no lo va a tener. ¿Por qué? Porque existe la incertidumbre. Claro, no quiere decir que no se pueda acercar lo más posible. Sí, se va a acercar. Pero siempre va a haber esa cuestión de que podría tener o un poquitito más o un poquitito menos. Ya ahí pues entramos en temas de control de proceso, que lo habíamos visto en la última semana de control de calidad, ¿verdad? Donde tratamos de que el proceso esté bajo control, tomando en cuenta las tolerancias. Entonces ahí tal vez ya va ligando un poquitito, ¿verdad? Eso que habíamos visto. En el caso del error de indicación, ¿verdad? Es lo que podría salir mal entre lo que yo mido y lo que realmente mido. ¿Sí me entienden? Vamos, que yo voy a medir una mesa y la mesa debería medir 2 metros. Pero resulta que estoy utilizando un instrumento
en el cual podría ser confiable y podría ser que no, y me dé 1,99.9 centímetros. O sea, casi los 2 metros, pero no. Eso es lo que podríamos llamar error de indicación. Ay, pero es un toquecito otra vez. Pero tengo que decir que estoy con un grupo porque si no estaré molestando. La medición, bueno, ya esto lo habíamos hablado, ¿verdad? La medición, en algunos casos le llaman mesurando, el mesurado, ¿verdad? Que es un producto, una cosa que ya ha pasado por una medición, por un proceso de medida, o sea, por una comparación. Ya lo comparé con un instrumento y ya obtuve un resultado, ¿verdad? Ya ustedes obtuvieron esta medición en los resultados que vieron en el examen, 1,95 milímetros, 4,35 milímetros, bueno, esa es la medición. Consta de un número y una magnitud. Ese mesurado, ¿verdad? O mesurando, puede ser en diferentes magnitudes. Nosotros acá nos orientamos más en la parte dimensional, o sea, longitud, viéndolo en centímetros y milímetros. ¿Por qué? No porque a mí se me ocurrió, no porque a mí me dio la gana, sino porque creo que fue lo más conveniente, ¿verdad? No sé quiénes de ustedes acá trabajan con distancias muy grandes, ¿verdad? De kilómetros, metros, pues si es así, pues la confiabilidad va a ser un poco más certera. Pero pues la gran mayoría trabajamos con instrumentos que tienen que ver con pie de rey y micrómetro, y pues ahí están sacando todavía ahora instrumentos un poco más con un valor más pequeño, ¿verdad? Micras, nanómetros, etc. También tenemos lo que es magnitudes de masa. Se le llama así, magnitudes de masa, no se le llama peso, porque el peso, digamos así, el peso es otra cosa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿verdad? Indiferentemente del lugar donde esté. Esté en el Ecuador, esté en el Polo Norte, esté en la Luna, siempre va a tener la misma masa. No es como cuando dicen, ¿verdad? Y tal vez hay un Winder que me ayude, que dicen, mire, es que me voy a ir para la Luna porque yo en la Luna peso menos. No, en la Luna usted va a pesar igual, va a tener la misma masa. Lo que va a tener es la relación de masa y gravedad diferente, que ahí sí estamos hablando de peso, ¿no? Pero la masa va a ser exactamente igual. Pero si no, imagínense qué fácil, nada más me voy para el Polo Norte y ya bajé no sé cuántas libras. Igual el tiempo, ¿verdad? Aunque el tiempo es una medida mucho más exacta, ¿verdad? En la cual generalmente no existen variaciones, ya a no ser de que tengamos un cronómetro nuclear, ¿verdad? En el cual pues ahí sí se logre medir con mucho más precisión, ¿verdad? Los microsegundos, ¿verdad? Pero ahí digamos son de las medidas. También aquí podemos incluir la temperatura, que vamos a ver un ejemplo ahorita más adelante, ¿verdad? Sí, dígame, Profesor, es como ese dicho que hay, que a veces le dicen a uno que qué pesa más, que si 1 kilo de clavos o 1 kilo de plumas. Y ahí, al final es lo mismo, 1 kilo, exacto, solo que en volumen es más de plumas, ¿verdad? Sí, yo lo he escuchado con qué pesa más, 1 kilogramo de hierro o 1 kilogramo de algodón. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, sí, pero digamos, sí, ahí lo que está cambiando igual es 1 kilo. Sí, ahí lo que está cambiando es la densidad, ¿verdad? La densidad porque tiene la misma cantidad de masa, tiene la misma cantidad de materia. Lo que pasa es que la relación, ya entonces ahí estamos hablando de relación masa con gravedad, la gravedad va a traer más rápido el hierro porque está más comprimido, va a ejercer un efecto más inmediato a la hora de ser atraído por el centro de la Tierra. Por eso es que ahí, si alguno no entiende eso, no se preocupe, mucha gente no lo entiende. Si quiere que eso le iba a decir porque, por ejemplo, bueno, el ejemplo que usted acaba de decir, un kilo de hierro a 1 kilo de, ¿qué dijo usted, profesor? Algodón. De algodón. Ya, porque 1 kilo igual es 1 kilo, pero digamos 1 kilo de hierro puede ser, qué sé yo, no sé, un cuadrito chiquitico, el tamaño de, no sé, un vaso, un ejemplo.
Pero y el kilo de algodón vienen siendo 3, 4 sacos, ejemplo. ¿Sí? Es muy importante, tal vez eso les va a servir mucho cuando estén con el módulo de logística. ¿Por qué? Porque en logística nosotros vemos lo que se llama peso volumétrico. Por ejemplo, si yo quiero cargar un contenedor, el contenedor básicamente hoy en día tienen el mismo espacio, ¿verdad? Porque todos son como estándar de 40 pies, ¿okay? Pero yo no puedo cargarlo hasta la saciedad, o sea, yo no puedo aturuzarlo, como dicen popularmente. Tiene que tener una altura, tiene que dejar cierta distancia, ¿verdad? Entre lo máximo. Tiene que ir, pues obviamente, embalado y varias cosas. Pero ahí lo que toman en cuenta también es esto que acabamos de hablar, ¿verdad? No es lo mismo que yo vaya a cargar un contenedor con algodón a cargar un contenedor con maquinaria pesada. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente con un poquitito que yo le cargue de maquinaria, ya el contenedor se me fue. Máxime que lo más que se permite cargar un contenedor, por lo menos aquí en Costa Rica, son 25 toneladas. En algunos países se permite más, pero aquí es por temas de tránsito, como el contenedor tiene que llegar y pasar por carretera, y con el fin de mantenerlos un poquitito, digamos, mantenerlos. Lo más que se le permite, el peso completo del contenedor son 25 toneladas. Pero esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? En cuestiones de medición, ¿verdad? Y entonces ahí es lo importante, que es tener claro algunos aspectos como estos. Profesor, pero no es que supuestamente también hay, bueno, hay unos furgones que son de 53 pies y otros de 48. Hay de varios, pero para efectos de transporte internacional, los que se permiten son los de 40 pies, los de 20 pies, que son un poquito, bueno, son más pequeños, son, digamos, esos chiquitillos. Hay otros, ¿verdad?, de diferente tipo, como el refrigerado. Está. Bueno, sí, usted está hablando de los que llevan a los puertos. Exactamente, para transporte internacional. Sí, en la calle uno ve contenedores, digamos, que son para transporte variado. Ahí sí no hay ningún problema. Yo es que tal vez estoy pensando sí, en el transporte internacional. Ya, ahora sí. Ahí es muy fácil distinguirlos porque los contenedores internacionales tienen como ese corrugado, como esa ondulación, digo yo, como el de una caja. Y los otros son como lisos. Sí, cierto, sí. Sí, es que cuando usted dijo de las medidas del contenedor, es que, bueno, sí, es que hay otros que son de diferentes tamaños, pero sí, son de los. Que por cierto, ahora se están usando mucho para hacer casas. Sí, exactamente. De hecho, parece que en China las están haciendo y uno puede comprarla y se la mandan. No sé qué tan conveniente será, pero al menos yo no he visto que hayan traído ninguna. Sí, no, yo he escuchado que aquí también lo saben. Oh, bueno, ahora estamos acá con lo que es la calibración de un instrumento, ¿no? Cualquier instrumento. Son operaciones que van a hacerse bajo condiciones muy específicas, por eso es que normalmente se hacen en un laboratorio de metrología, y no es cualquiera que entra, son condiciones de temperatura, condiciones de atmósfera, incluso la manera en la que deben de ser tomados los patrones. Esta imagen que ustedes ven ahí es una operación de calibración de una balanza. Ahí a veces usan guantes de tela o guantes de estos de látex, no importa, la idea es no transferirle mucha temperatura al patrón, ¿verdad? Porque recuerden que uno tiene su propia temperatura y pues dependiendo del instrumento, pues así también va a absorber, digámoslo, temperatura. Ahí lo que ustedes ven es un patrón, eso es un patrón de 500 gramos, el que tiene ahí en la balanza. Hay de diferentes, ¿verdad? Hay patrones de 1 kilo, de 250, no, más bien yo creo que el que está en la balanza es de 250, y afuera de la mesa están de 1 kilo y de 500 gramos. Hay otros más pequeñitos, de 10 gramos, y ahí van. Eso con el fin de poder hacer todas esas
operaciones para poder establecer la incertidumbre, o sea, qué tan confiable o qué tanto puede medir el instrumento, más o menos del resultado que me va a dar, ¿verdad? Y pues obviamente eso va a generar toda una confianza dentro de lo que son las operaciones tanto de calidad como de producción, ¿verdad? Porque tanto los operadores de producción como los inspectores de calidad pues siempre tienen instrumentos. Lo que pasa es que pues, algunos los utilizarán con más frecuencia unos que otros. El ajuste. El ajuste es cuando se realiza en un instrumento, ¿verdad?, con el fin de establecerlo en las indicaciones prescritas. O sea, que cuando es cero es cero. Algunos le llaman hacer el tara o el tare. O sea, ponerlo en cero y que ese cero sea el cero de ese instrumento como tal. Porque escuché por ahí algo. Bueno, me pareció. Ok, vamos a ver, la división de escala. Todos los instrumentos, ¿verdad?, sean analógicos, o sea, que yo los tengo que ver, o digitales, tienen una división de escala. Esa división de escala es lo que hay entre una marca y otra. Por ejemplo, vemos aquí ese instrumento tiene una división de escala. ¿Cuál es la división de escala acá? Bueno, la división de escala es de 1, porque yo puedo ver entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3. No quiere decir que no pueda medir menos que eso, sí puedo medir, esa es la resolución, ya lo vamos a ver. Aquí estamos hablando de la división de escala. Es como en el instrumento que les puse antes, bueno, voy a volver a ponerlo. Era el de ser con este. Déjenme poner el compartir la pantalla. Aquí está. Esto es como ese instrumento, ¿verdad?, que habíamos usado. ¿Ah? ¿Cuál es la división de escala? La división de escala es entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2, el 2 y el 3, o sea, la división de escala es de 1. En este caso es de 1 centímetro. ¿Qué hubiera pasado si aquí en vez de 0, en vez de 1 está 10, en vez de 2 está 20, en vez de 3 está 40? Esto es porque entonces la resolución está en milímetros. Pero entonces aquí, ¿cuál sería la división de escala? Sería de 10, pero de 10 milímetros. O sea, es lo que me está diciendo el instrumento, como lo está dividiendo, para que yo pueda guiarme con respecto a la lectura. Bájalo por ahí, por aquello que lo ocupe más adelante. No sé si les queda claro eso. ¿Qué es esto? Ahora sí, la resolución. La resolución sí es, digamos, lo mínimo que yo puedo medir. Lo mínimo que me va a permitir el instrumento. Y aquí hay que ser también un poquito perspicaz. ¿Por qué? Porque el instrumento me puede decir una cosa digamos, en las marcas del instrumento, pero no porque la marca del instrumento esté ahí quiere decir que esa es la resolución, porque perfectamente yo puedo ver una resolución que no necesariamente la de las marcas, como por ejemplo lo que está aquí en este instrumento. Esto es un barómetro, es para medir la presión, aunque la presión se mide en pascales, también se puede medir en PSI, que son presión por pulgada cuadrada en inglés, o en bares. Algunos les van a usar más este, ¿verdad?, medirlo en bares.
Indiferentemente, pues es una medida de presión para poder determinar en algunos equipos. Pero si ustedes ven acá, ese instrumento me dice que, bueno, la escala, aquí ustedes la pueden ver, la escala de marca es de 2, aunque yo puedo ver que entre el 2 y el 0 hay una marca que puedo ver que es 1, ¿okay? Pero la resolución es lo mínimo que yo puedo medir entre cada marca. Y yo podría decir aquí que lo mínimo que yo puedo medir es una marca de 0,2. Pero vean que el espacio es lo suficientemente claro para que yo pueda determinar que entre cada marca pues hay un bar, bueno, un bar no, 0,1 más bien. Entonces ahí entra mucho en juego también la perspicacia y posteriormente la expertise, ¿verdad? Porque si ustedes dicen, ah no, o es 0 o es 0,2 en el caso de ese instrumento, no, pues es perfectamente, pues ahí yo puedo establecer, ¿verdad? Que si está ahí en la mitad, pues tengo 0,1, aquí es la resolución. En el caso del instrumento, bueno, perdón, en el caso del instrumento que vimos antes, que no lo guardé por dicha, vamos a volver a ponerlo. Aquí la resolución ya me la está diciendo el instrumento, ¿verdad? El instrumento, desde que yo lo veo, lo compro, aquí no lo dice, ¿verdad? Porque es un simulador, pero cuando yo abro el archivo, me dice que es un micrómetro de 0,02. 0,02 es la resolución. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que es lo mínimo que yo puedo medir, pero eso está aquí en el nonio. Es este valor que está en esta distancia. O sea, cada una de esas rayitas, como habíamos visto la semana pasada, ¿verdad? Mide 0, no, perdón, este es 0,05, no me hagan caso, no sé por qué dice 0,02, 0,05, que es lo que mide cada una de esos espacios acá en el nonio. Eso quiere decir que es lo mínimo que yo puedo medir. ¿Habrán instrumentos que pueden medir menos que eso? Sí, claro, como lo vimos también la semana pasada, el micrómetro que medía 0,01, cada una de esas rayitas. Y habrán instrumentos que pues puede ser que midan todavía muchísimo más, como 0,001. Todavía tienen esa precisión. Ya, vamos a ver un toquecito ahí. ¿Ya? Si ustedes ven, es que el instrumento va corriendo de 0,05 en 0,05. Ponerlo más aquí. Esta parte de acá, donde está el 4,15, conforme se va corriendo, se corre de 0,05 en 0,05. O sea, yo no voy a encontrar, por ejemplo, 4,44 o 4,43, porque lo mínimo que me permite leer el instrumento es 0,05, y en esa resolución va a ir midiendo el instrumento. ¿Alguna pregunta? Chica, ¿qué me está pasando hoy con esto? Estoy como triste, porque ya la liga ya no juega, entonces estoy como... Si la liga vuelve a perder, voy a dejar de dar clases yo, mami. No, si la liga vuelve a perder, debería dejar de ser liguista. No, yo creo que ya creo que eso ya no, ya es muy tarde. Imagínense, no puede verse la Liberia. Pues que Liberia ya le tiene la medida a la liga. Eso es como la canción de Simón, ¿verdad? Ya, el árbol que crece torcido ya. Bueno, error máximo permitido. Esta es una forma muy bonita de decir la tolerancia, o lo que tal vez nosotros conocemos como tolerancia. El error máximo permitido es donde yo tengo el valor nominal, ¿okay? Tal vez aquí para que se ubiquen, explicándoselo un poquito mejor. Donde yo tengo el valor nominal, digamos que está en el Y, digamos esa es la medida, pero yo puedo tener un valor negativo, o sea, restarle, o un valor positivo, o sea, sumarle a ese valor nominal. Ya aquí pues entramos en temas más de incertidumbre, donde podemos ver
que yo puedo, digámoslo, tener un error máximo permitido, o sea, lo que me permite tener como incertidumbre el instrumento. Entonces me dice, mire, yo medí aquí 5,5, pero me permite medir 5,53 o 5,48. No, esa es el error. El error a veces se da con el mismo valor negativo y positivo, normalmente, pero no necesariamente tiene que ser así. A veces el valor que le resto podría ser uno y el valor que le sumo podría ser otro. En este caso sí es el mismo, ¿verdad? Si lo vemos acá en esta imagen, donde pues vemos que es la misma distancia que hay tanto negativo como positivo del valor nominal. Ok, vamos a ver esos tres ejemplos, esos tres conceptos y vamos a ver un cuadro de matriz para ver si lo entendemos mejor. Exactitud y precisión. Yo muchas veces he hablado de las dos cosas, ¿verdad? Tratando de hacer referencia de la mejor manera a una o la otra. Realmente, cuando nosotros hablamos de exactitud, estamos hablando del valor que debería ser el valor nominal. O sea, como les decía antes, de las papitas, los 200 gramos. ¿Okay? Eso es como que yo agarre una flecha y le tire a un tiro al blanco y dé en el puro centro del medio de la mitad. ¿Okay? Exacto. No podría ser más exacto, diría uno. ¿Cuántas veces se da eso en la vida? Bueno, una en no sé cuántas. Una en 1 millón, una en 2 millones, una en lo que tenga que ver ahí con probabilidades. Por eso es que también entonces trabajamos con la precisión. La precisión ya es el valor que se acerca o más se acerca a ese valor de exactitud. Mientras más se acerque, más preciso soy. Mientras menos se acerque o más se aleje, menos preciso soy. Y ahí puede influir lo que nosotros llamamos el sesgo. El sesgo es cuando yo no tomo en cuenta ciertas cuestiones, como por ejemplo, no tengo una repetitividad conveniente, o lo que llamamos en estadística, que lo habíamos visto, un nivel de confianza. Ahora que pasaron las elecciones, ¿verdad? Que tal candidato tenía tal porcentaje, que tal otro candidato tenía tal otro porcentaje. Al final, digamos que la encuesta siempre la anduvo muy cerca, bueno, digo yo, al resultado final de las votaciones. ¿Verdad? Con ciertas cuestiones ahí, pero siempre tenían en cuenta lo que es el error, ¿verdad? El error de confianza. Pero bueno, si yo no tengo en cuenta, o si más bien yo tengo un sesgo, yo estoy más preferido, ¿verdad? A un valor que a otro, entonces obviamente eso va a perjudicar la precisión y por ende pues no me voy a acercar lo más a la exactitud. Veámoslo así. Hay diferentes maneras de ver, digamos, los resultados, y hablo de los resultados porque es un conjunto, ¿verdad? de medidas, tanto para lo que es la calibración como para lo que es el control de procesos. Estamos hablando de que yo no me puedo guiar por un solo resultado, sino por un grupo de resultados. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber si soy exacto. Bueno, yo puedo ser exacto, puedo ser exacto y preciso, puedo ser ni preciso ni exacto, o esas combinaciones, que pueden ser esas cuatro. Lo ideal es pues ser preciso y exacto. Vamos a empezar de la más larga, de la más alejada. O sea, cuando no soy ni preciso ni exacto. O sea, quiere decir que estoy como muy alejado. Básicamente podemos asociar preciso a que los resultados están agrupados. Por ejemplo, acá soy preciso, sin importar si soy exacto, cuando los resultados están agrupados. Cuando los resultados están agrupados, yo soy preciso. Pero si los resultados están agrupados y cerca del valor nominal, pues soy preciso y soy exacto, que sería lo más conveniente. Pero yo también puedo ser preciso, o sea, tener valores cercanos, valores acumulados, agrupados, pero lejos del valor nominal, lejos del centro, del medio de la mitad. ¿Okay? Pero bueno, también puede ser que sea exacto, pero no sea preciso.
¿Por qué no soy preciso? Bueno, porque los resultados no están siendo, no están agrupados, no están cercanos unos a otros. Pero soy exacto porque se están acercando al valor nominal, se están acercando al centro, aunque no en grupo, aunque no agrupados. Y ya obviamente podemos hablar de que no hay ni precisión ni exactitud porque los valores ni están agrupados ni se están acercando al valor nominal. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan, más si ustedes pretenden seguir estudiando el día de mañana, cualquier cuestión, ¿verdad? Ingeniería. Esto pues es base para lo que nosotros usamos, ¿verdad? En términos conceptuales que tienen que ver, por ejemplo, en productividad. Aquí lo estamos viendo en esa parte de mediciones, pero tiene que ver con varias otras cosas que se ven más adelante. ¿Alguna pregunta? Okay, entonces, para recapitular. Todo bien, profesor. Okay, para recapitular, preciso es que estén agrupados, que los datos estén cercanos. Exacto es que estén cerca del valor nominal, okay, del valor que yo quiero reflejar. La incerteza en las mediciones, ¿verdad? Eso es lo que yo voy a tener siempre de que yo haga una medida. Yo a la hora de hacer una medición, yo voy a tener una incerteza. ¿Por qué? Porque puede ser que yo la mida y puede ser que la vuelva a medir y no me dé lo mismo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Eso es muy común. De hecho, por eso es que se utiliza la repetitividad. Entonces, para dejar de tener incerteza en las mediciones, se recomienda hacer varias muestras, ¿verdad? Lo que llamábamos el tamaño de muestra en la semana, creo que fue la última semana de control de calidad, ¿no? Ok, para ir cerrando, ojalá que también esta parte me la entiendan. Ahí pues puse un ejemplo adicional para ver si lo logramos entender. Aquí tenemos dos reglas. Esto es con el fin de tener claro lo que es la toma de la medida, la escala y la resolución del instrumento. ¿Okay? Tenemos aquí dos reglas, ya que las dos reglas me permiten medir de 0 a 15 centímetros. ¿Okay? La diferencia es que una tiene una marca de escala diferente. La primera tiene diferente la marca de escala a la segunda. ¿Okay? Y tiene una resolución diferente. Perdón, la marca de escala es la misma. ¿Verdad? La marca de escala es de 1. Yo puedo ver 1, 2, 3. Pero en la resolución de la primera, dice que es de 0,5. O sea, lo mínimo que yo puedo medir es 0,5 centímetros. O sea, entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 2 y el 3. O sea, esa es la resolución. ¿Sí? Pero en la segunda es diferente. ¿Por qué? Porque ya tengo más divisiones. Entonces lo que me va a permitir medir es 0,01. O sea, quiere decir que entre el 0 y el 1 puedo medir 10. O sea, cada centímetro lo puedo dividir en 10, lo que va a corresponder a o 1 milímetro o 0,01 centímetros. O sea, es lo mismo, para que no se enreden y me entiendan. Simplemente si ustedes pasan 0,1 centímetros a milímetros, pues va a ser equivalente a 1. Pero como estamos trabajando con centímetros, porque la regla está en centímetros, pues se respeta la resolución del instrumento. Ok, tenemos esa barra que está aquí encima, la barrita anaranjada, que es la que yo estoy midiendo. Yo la voy a medir con las dos reglas. Y si yo la mido con las dos reglas, voy a tener resultados diferentes. ¿Por qué? Porque la resolución del instrumento es diferente. Aunque podríamos creer que vamos a obtener la misma medida, pues probablemente no, ¿verdad? En este caso, pues si yo utilizo la primera regla, voy a tener que es 8,5. ¿Por qué? Porque
la barrita está entre el 8,5 y 9, un poquitito más, un poquitito más alejado. Entonces yo podría decir que el estimado es 8,6, el estimado. Más sin embargo, si utilizo la otra, vea que al estar la resolución con un decimal más bajo, puedo utilizar que entonces está entre 8,5 y 8,6. Eso es lo que yo puedo ver en esa medición, es lo que dice aquí, está entre 8,5 y 8,6. ¿Okay? Y lo puedo estimar en 8,53 porque se está alejando un poquitito. Podría decir que si está cerca de uno del otro, pero ese es el estimado. El estimado para mí es ese. Para otros podría ser 8,52, 8,51 para otros, bueno, pero vean que me va a permitir todavía tener un poquito más de aproximación, de pasar de 8,6 a 8,53, 54, 52, que digamos por ahí me ando. Va a ser muy diferente. O sea, la resolución del instrumento me va a permitir ser más preciso con esa medición y obviamente trabajar de mejor manera con el producto. ¿Sí? Ok, acá les dejo estas tres cosas que salen en el examen que acabamos de ver, ¿verdad? Lo que es la escala, la resolución y la lectura. Ahí tenemos un termómetro, ¿verdad? Ese termómetro, lo que está ahí en rojo, lo que está ahí en la barrita rojo, es lo que me está midiendo. Así que vamos a ver cómo nos va. Ustedes me digan la escala, la resolución y la lectura. Como para ya no como para ya destraumarlos ya de esta materia de metrología. Ya la próxima, sí, todavía van a haber un poquillo más de cálculos, ¿verdad? Ahí en la parte de inventarios, pero bueno, yo sé lo complicado que podría ser para algunos, ¿verdad? Este módulo, trato de que sea, pues, lo más llevadero posible, pero bueno, ahí, cuando se encuentra uno a cada raya, que sea bárbaro. O a los bolaños también, la barba. A ver, alguien ahí que me ayude con cualquiera de las tres o con las tres. ¿No? Por lo menos la ley. Profe, Ajá. la escala sería el método que se está utilizando para medir. En este caso sería grados centígrados. No, no, el grado centígrado sería la No, magnitud. La escala ok. es la marca que tiene la marca que tiene el instrumento entre cada medida. Ah, ok. Uno, entonces. Ahí la escala es 1, ok, correcto. Ah, ok. La resolución es lo que hay en medio de cada uno, ¿no? La resolución es lo mínimo que yo puedo medir. Igual sería uno. Igual sería 1, ok. Y la lectura sería 3 grados. Y la lectura sería 3 grados. Eso es porque no me lo dijeron. Listo. Recapitulemos, repasemos. Y si tienen alguna duda me lo preguntan. La escala. Por favor. La escala. ¿Cuáles son las marcas que yo tengo aquí? Las marcas que tiene el instrumento son los números. Si entre el 0 y el 1 hay rayitas, bueno, son las rayitas que me van a permitir tener más precisión en el instrumento y van a estar asociadas a la resolución. ¿Okay? Digamos que vienen siendo milímetros, ¿no? Esos son grados centígrados. Entonces, si por ejemplo yo tuviera entre el 0 y el 1 varias rayitas, digamos que tuviera una, nada más que tuviera una. Voy a hacerlo así para poder explicar. Digamos que yo tuviera una rayita y esa rayita debería estar en el centro. Hágase de cuentas que está en el centro.
¿Okay? Eso es con el fin de poder explicarles un poquitito mejor. La escala, para que lo tengamos claro, la escala son los números que tiene el instrumento, lo que me está marcando. ¿Okay? ¿Recuerdan cuando les enseñé, en este caso, este pie de rey, ¿verdad? Antes, la escala aquí es, perdón, sí, la escala acá es de 1. ¿Pero de 1 qué? Puchica, yo no sé qué me está pasando con este mouse. Perdón. Aquí la escala es de 1, pero de 1 centímetros. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es lo que hay de marca acá. Que yo tenga diferentes rayitas, sí, pero esas rayitas, como repito, están asociadas a la resolución. Si yo tuviera, que sería, digamos, tal vez un poco más conveniente, no es que debería ser así, pero digamos que yo tuviera aquí en vez de... ¿okay? ¿Qué me está diciendo esto? Bueno, sí, entonces quiere decir que entonces en este caso la escala es de 10, pero de 10 milímetros. Porque es... Profe, ya... consulta. Usted cambió la imagen porque a mí me sigue saliendo la imagen Ay, qué del pena, ejemplo. qué pena, sí es cierto, sí es cierto. Qué pena, sí es cierto. Se me olvida que tengo que compartir pantalla completa. Y nadie me dijo nada. Va acá, no. ¿Sí? Como les decía, ese instrumento tiene una escala. ¿Una escala de cuánto? De 1. Es lo que hay, ¿verdad?, de marca entre cada uno. O sea, que podría ser de 1, podría ser de 2 en 2, podría ser de 4 en 4, de 5 en 5, de 10 en 10. Bueno, en este caso de 1. ¿Verdad? Lo que vemos que da 0, 1, 2, 3. Pero, digamos, el instrumento también podría estar así. En este caso, ¿verdad? Este porque está en centímetros, pero perfectamente podría estar así. En este caso, ¿cuál sería la escala? En este caso la escala sería de 10, pero ya no sería de 10 centímetros, sino de 10 milímetros, ¿verdad? Que es lo que vamos a encontrar acá. Bueno, el mismo instrumento lo va a decir, pero sí tenemos que tener claro, en este caso, esa escala. ¿Ok? Entonces, va de nuevo acá. Eso es lo que yo tengo acá. Entonces la escala aquí es de 1. O sea, tengo el 0, el 1, el 2. Ok, entonces ya yo veo que va de 1 en 1. Si el termómetro fuera que tuviera, ahora sí ya lo puse casi que en el centro, digamos que tuviera aquí una marca de 0,5 y luego aquí tuviera otra marca de 1,5 y va así, entonces la escala de cuánto sería. Ya entonces ahí la escala no sería de 1, sino sería de 0,5, porque va de 0,5 en 0,5. Así van las marcas. La escala se relaciona con la marca que tiene el instrumento. Las marcas, no la marca del fabricante, ¿verdad? Ahora, la resolución es lo mínimo que yo puedo medir. En este caso, es lo mismo. Lo mínimo que yo puedo medir es o 1, o 2, o 3, o sea, lo mínimo que yo puedo medir es 1. Pero si el instrumento tuviera aquí esto, ¿qué me está queriendo decir? Que tuviera estas marcas acá, que como les dije, las rayitas entre las marcas están asociadas a la resolución. En ese caso, entonces la resolución pasaría a ser 0,5 si tuviera esas marcas. Pero si tuviera estas marcas aquí sin el número, si tuviera el número, igual que la escala, profesor. Exacto. O sea, la escala de la resolución es lo mismo. No es lo mismo. Vamos a ver si lo explico de otra manera para que... Sí, porque a la hora de la medida es igual. Exacto, pero vamos a ver. Vamos a ver. Ahí. Estas rayitas que están entre las marcas de escala, las marcas de escala tienen números. Entonces, véalo y memorícelo así. La escala son los números que yo voy a ver en el instrumento. Los números.
Si yo tuviera estas rayitas que están entre el 0 y el 1 marcadas con un número, ahí sí la escala cambia. Si estuvieran con un número, pero no lo está, digamos que no lo está, pero sí tiene esta rayita, pero esa rayita entonces ya va a estar asociada a la resolución. Recuerdan, es como lo mismo que, vuelvo a poner aquí otra vez el, ¿okay? Profe, Aquí yo puedo ver las marcas, pero vean que aquí la resolución del instrumento está en el nonio, que como les había dicho es 0,05, ¿no? Que es lo mínimo, pues, por eso les digo, esto es lo que yo puedo asociar a la resolución, que es lo mínimo que yo puedo medir. Adelante. entonces, lo que quiere decir es que la escala es lo que nos va a dar, por ejemplo, la lectura, y la resolución lo que nos va a dar es como la precisión o exactitud de esa lectura. Exactamente, la precisión. Me va a permitir ser un poco más preciso. ¿Por qué? Porque yo aquí no veo ninguna división entre el 0 y el 1, ¿verdad que no? Si yo no veo ninguna división, entonces ya yo puedo determinar que la resolución es 1. Porque o tengo 0 o tengo 1. O tengo 1 o tengo 2. Pero si ya yo tengo una rayita aquí que me permite ver la división entre el 4 y el 3, ya yo sé que lo que tengo aquí es 3,5. Y si esa temperatura llegara hasta aquí, entonces ya yo sé que iba a poner 0. Ya yo sé que tengo 3,5. Ahora sé que eso es un 3, es que iba a poner 0. ¿Okay? Eso es resolución. Entonces ya yo sé que el instrumento, aunque tiene marcas que van en escala de 1, la resolución podría ser diferente. En ese caso no lo es, pero podría ser diferente. Y ya la lectura es lo que yo establezco dependiendo de la posición donde yo voy a comparar el producto con el instrumento. Ahora sí, ¿tienen alguna duda? Profe, lo que es el caliper, bueno, el pie de rey, digamos, últimamente ahora lo hacen digital. No, últimamente no, siempre. Bueno, el que yo había utilizado era digital, pero igual trae como, Ah, no, digamos, las medidas igual. igual trae todo esto. Simplemente que pues, los que se acostumbran a usarlo la pantallita, pues ni siquiera se fijan, ¿verdad? En la medida principal, en el nonio, no se fijan en nada de eso, ¿verdad? O supongo que Ahora una consulta ni siquiera técnica. saben cómo, ni siquiera saben cómo funciona. Es más, le apuesto a usted que si usted le pregunta a algún compañero suyo que no haya llevado nada de metrología, le va a decir que ni siquiera entiende, nada más le hace caso a la medida de la pantalla. Y este pie de rey que no trae digamos, no es digital, también se calibra igual que el otro. Todos los instrumentos de calidad, Sí. claro. De Ah, hecho, ok. yo prefiero utilizar, de hecho, prefiero no. Yo cuando utilizo un caliper, casi que ni me fijo en la pantalla, me fijo en la medida, ¿verdad? Porque tal vez es la costumbre mía y ya, pero este, esas son cuestiones ya dependiendo cómo está el asunto, ¿verdad? Pero la calibración, toda la trazabilidad metrológica se da igual, con diferentes operaciones, un proceso, un método que se utiliza, dependiendo del instrumento, y se genera toda una documentación. Ah, ok. Entonces, en el caso del pie de rey, la resolución sería el de abajo, ¿verdad? En este sí, porque la resolución la vamos a encontrar en el nonio. Ok. Por ejemplo, en el micrómetro, lo vamos a encontrar en vamos a ver, En el micrómetro sería en el tambor, en ¿verdad? el micrómetro sería en el tambor, dependiendo de las vueltas. ¿Verdad? Igualmente, pues en este caso, pues el mismo micrómetro me está diciendo que es 0,01. Aquí lo dice la resolución abajo. Me dice el rango, que es de 0 a 25 milímetros, y resolución de 0,01, ¿verdad? Que ese sería lo mínimo que yo puedo medir con ese instrumento. Si lo están viendo, ¿verdad? El micrómetro que puse. Otra vez se me olvidó Sí, comprar. profe. Ah, ok. Ok, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra aclaración?
Qué lindo, ¿ah? Que es la metrología. Sí. Pero cuando está terminando uno, En este momento es linda. ya aquí, justamente aquí, ya es antes. No, digamos que va a ser más tuanis cuando ya haga el examen. Ni me diga. Pero ay, espero que les haya servido. Ahí, ahí los Ahí lo llamamos para que sople las respuestas. ahí los ahí ya los torturé un poquito. Profesor, ¿verdad que hoy es la última metodología? Hoy es la Última última clase. semana de metrología, la próxima semana iniciamos con inventarios. Con inventarios. Ah, sí, sí, es que eso era lo que quería preguntar, inventarios. Yo normalmente activo los módulos el fin de semana. A ustedes no les aparece, pero si digamos por A o por B ustedes quieren verlo, se meten o los buscan en próximos o en futuros, creo que se llama futuros. Pero si no, Apenas es que estamos pensando hacer examen el fin de semana, vamos a ver otra cosa. pero eso lo dice usted. Yo creo Melanie terminando la clase y ya se pone a hacer el examen. Ya Melanie está terminando el examen, más bien dice. Bueno, el examen ahí yo les dije es un poquito más teoría, ¿verdad? Aunque sí vienen algunas preguntas precisamente de esto último que vimos de manera práctica, pero digamos ya no los torturo más. Y no crea, profe, todavía falta inventarios y inventarios algo trae también. Ah, pero ya es diferente. También es bonito, pero diferente. Bueno, es que inventarios es un poquito diferente al conteo, más que todo. La parte de proyección, la parte de del método para entrada y salida, algunas cuestiones ahí que es más de orden. Imagínate, y ese es mi segundo nombre, no tener orden. Está dejando mal ahí a la familia, no. De ahí no Profesor, una va a tocar consulta. tener orden. Dígame. ¿Cuáles fueron o sea, que a mí se me olvidó, a veces tengo una memoria, pero de bueno. Bueno, las materias que ya hemos visto, metrología, Sí, la primera fue estadística, introducción a la ingeniería, ajá, la segunda fue estadística, ujú, tercera fue control de calidad, la cuarta fue producción, que es un poquillo ahí atropellado, y ahora metodología. dígame. Igualmente eso usted lo puede ver. Aprovechando que estamos por aquí, lo voy a enseñar. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a meterme en el grupo de ustedes. Profe, esos videos uno solo los puede tener aquí, no los puede tener, digámosle, poderlos descargar o algo para uno tenerlos. En algún momento eso se llega a borrar, ¿no? No, ya sea que los vea de ahí o los puede ver desde YouTube también, porque están subidos a YouTube. Ok. Puede hacer como copia el De link. enlace, ¿sí? Copia el enlace y lo busca en YouTube o lo guarda también el enlace. Ok. Vea, esta parte, digamos, Ay, voy a quitarme de ahí. Voy a tener que meterme con el usuario de alguno de ustedes, porque con el mío no se va a poder ver. No, pueda el mío, profe, no voy tan mal yo. ¿Quién habló? ¿Quién me dijo? Orlando. Vamos a ver. Vea, no ha subido foto todavía. Ok, digamos. Sí, tengo. No, ahí no tengo, yo voy a subirla, usted sabe. O sea, aquí sí, no hay problema, mientras la tenga ahí. Vamos a ver. Ahora sí. Ok, aquí estoy como Orlando. Así es como lo ve usted, ¿verdad? Si está en la computadora.
Digamos el menú, por aquellos que quieran ir a alguna actividad en específico. Si yo estoy aquí en metrología y me meto a calificaciones, pues voy a ver la calificación de este módulo. Pero si yo quiero ver algo más general, me voy aquí arriba donde está el perfil y busco calificaciones. Entonces ya aquí voy a ver las calificaciones de todo lo que he llevado. Entonces para Winder, ¿no?, que quiere ver las materias que se han llevado, son estas de aquí. Obviamente pizarra no cuenta, ¿verdad?, porque es para tener ahí los enlaces y la información, ¿verdad? Y aquí metrología, pues a Orlando no le dio, que no le dio la nota. Me falta un examen, va. O sea, ya cuando obtenga los 2 puntos necesarios, ya a partir de ahí deja hacer. Voy a pegar las 2 primeras preguntas y me salgo. Pero así es como lo pueden revisar, ¿verdad? También, digamos de manera general. Si ya de manera específica, ¿verdad?, por ejemplo, pues ya se van al módulo. Aquí introducción a la ingeniería industrial. Me voy a calificaciones y ahí lo que puedo ver es el desglose de ese módulo, lo que me saqué en cada examen. Estoy echando ahí que Orlando nos permitió. Aquí dice, estoy identificado como Orlando. Y que ahí Tom Winder nos preguntó. Voy a salirme de ahí, porque después le hago el examen y después Orlando no quiere que se saque un 100. Entonces, no. Bien, no, pero con que pegue 70 yo me tranquilidad, todo bien. ¿Pero qué fue? ¿Que no hizo un examen o algo así, Orlando? Falta este último, el de metrología. Ah, ok. Uh-huh. Sí, es cierto. Sí, todavía le puede llegar ahí como 80. No, hombre, más. Te lo pedimos, señor, profe. No, 25 más. Ah, sí, claro. Claro que sí le da. Sí, no, yo creo que sí llego como 80, tal vez ahí pegándome un 90. Sí, perdón, es que estoy. ¿Y cuál es el curso que empezamos la otra semana? Lo que lleva en momento, Inventarios. Lo que lleva en momento es un 75%. De ese 75 se gana un 68. Ah, sí, va súper bien. Sí, no voy mal. Bueno, Yo creí que la clase pasada que no pude estar me iba a ir duro el examen y me la jugué, profe, con 80. Ah, sí, claro, súper bien. Sí. Profe, entonces como metrología ya termina, no vamos a ver ningún otro instrumento de medición, solo esos 2. Solo esos 2. Si usted quiere, podemos hacer un día una clase presencial en las aulas de IPEA, donde llevo ahí las balanzas y los barómetros, ¿verdad?, y los torquímetros para el par torsional, para lo que son hacerle torque. ¿En serio? Porque yo sí voy. Yo podría hacerle, lo que pasa es que ahí eso tengo que planificarlo, ¿verdad? Y pues ir por una persona como que no, tendría que ser como varias personas. Ahí estoy. Ah, bueno. Ahí estoy haciendo, Sí. ¿Y dónde quedan las aulas? Si le sale, me avisa y yo me apunto. Las aulas están en San José, por el Parque Morazán. Digámoslo así, entre el Parque Morazán y la parte de atrás del Teatro Nacional, donde eran antes las aulas de la Castro Carazo. Ah, yo fui a la Castro Carazo. Ok, ahí donde eran las aulas antes. Bueno, si se da la oportunidad me avisa y yo me apunto. Okay. Sí, no, es que de todos modos vamos a hacer, eso lo tengo que hacer porque vamos a hacer unos talleres de metrología, porque vamos a dar metrología también, pero digamos que estamos en esa conformación todavía. Profe, ahora le puedo mandar un mensajito para hacerle una consulta. Ok. Listo, gracias. ¿Alguna otra consulta, chicos y chicas? No, profe, por ahí estamos, a ver cómo nos va el examen.